Y a continuación, me gustaría presentarles a ustedes a nuestro siguiente oradora en la plenaria. También les quiero presentar, ella es Lydia X. Z. Brown. Lydia X. Z. Brown es una organizadora, educadora, abogada, estrategista y escritora. Su trabajo se encuentra en la violencia interpersonal, con la intersección de raza, clase, género, sexualidad, fe, idioma y nación. Estamos agradecidos de tener a Lydia con nosotros el día de hoy, y Lydia nos modeló la importancia de tener un equilibrio. Ayer celebró su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Lydia, y bienvenida. Ahora nos encantaría escuchar tu punto de vista. Soy Lydia XZ Brown. Pronombres ellos o ella en español. Ella, sí. Tengo el cabello corto, negro, lentes. Estoy usando una camiseta blanca con un trasfondo azul para Valor US, la conferencia nacional. Quiero comenzar con una invitación y una invocación. Comienzo cada charla, cada taller de trabajo de la misma manera. Es una invitación a cada uno de ustedes para que tomen un momento, una pausa, para que escuchen y se pongan en sintonía lo que le dice su mente, su cuerpo, y qué es lo que crea, sus deseos. Es una invitación para que tomen en consideración qué es lo que su cuerpo, por su mente, les está ofreciendo, les está pidiendo. Es una invitación que tomen en consideración si han tomado o comido antes en las últimas horas, si tienen que nutrirse, si necesitan atender la sed, preguntar qué es lo que llevan con ustedes dentro de su cuerpo, qué llevan con ustedes en el espacio. Su indignación, su rabia para las generaciones futuras y los ancestros. Ustedes han llevado entre ustedes ese dolor, ese duelo. Usted ha llevado a este espacio su cansancio, su agotamiento, sus frustraciones, sus ansiedades. Han llevado con ustedes en este espacio sus alegrías, sus agradecimientos, sus valoraciones. Cambio. Su aceptación, su sensación de validación. ¿Qué es lo que llevan ustedes a este espacio que hemos y compartimos hoy? Muy a menudo se espera, particularmente entre comillas, en un contexto profesional o incluso en contextos de defensa y de organizativas, que dejemos las cosas que nos desencantan afuera para ya traer nuestra presencia completa y no permitir que nuestros sentimientos, necesidades e imperfecciones nos afecten. Esta es la oportunidad para traer aquí la parte de nuestra mente y de nuestro espíritu y de nuestra persona aquí. Voy a hacer una pausa y darnos a todos un momento para poder sintonizarnos con nuestras mentes y nuestros cuerpos, para que tomemos ese momento para anclarnos. Y algunas de las personas que quieran hacer ciertas otras cosas lo pueden hacer. Ciertamente no se requiere, pero tomemos este momento para tomar una pausa. Thank you for doing that with me. Muchas gracias por hacer eso. Les doy esa invitación en todos los espacios porque es una micro práctica para la justicia de discapacitación. Invitarnos a atender a nuestras necesidades corporales, recordarnos a aquellos que no tenemos actualmente los recursos, la estructura y las herramientas para cubrir nuestras necesidades, y que no es una reflexión de nuestra labor ni nuestro valor, y sino más bien para recordarnos a todos nosotros que todas y cada una de nuestras necesidades vale la pena luchar por ellas y que lo merecemos y que es nuestra obligación
el luchar y fomentar y sustentar un mundo, unas comunidades, espacios y prácticas que permitan y que a cada uno de nosotros que cumplamos nuestras necesidades. Y para aquellos que sí tienen acceso a los recursos, al espacio, a las estructuras y a los apoyos necesarios para atender nuestras necesidades, es un recordatorio de que nuestras necesidades deben de ser atendidas. No están malos, no están rotos por tener necesidades o por escuchar sus necesidades. No nos convertirá en un problema. Nosotros no somos un problema a resolver, a administrar. La justicia de discapacidad nos enseña que nuestros cuerpos honestamente son valiosos y deseables. Nos muestra que todos tenemos necesidades y que nuestras necesidades deben de ser atendidas, que esos momentos de nuestras necesidades debemos de detenerlo para cada uno de nosotros. Son las necesidades de cuidado, de acceso, de libertad, necesidad por justicia, que la justicia de discapacidad nos recuerda que no hay persona cuya humanidad sea condicional, que no hay persona cuya humanidad debe ser obtenida, cuya agencia sea meramente un potencial que nunca se realiza plenamente y que no debe ser reconocido. La justicia de discapacidad nos ayuda a entender en esta clara visión de qué es por lo que estamos luchando. ¿Por qué es que debemos contar nuestra historia? ¿Qué significa que transformemos todo esto en lo que llamamos justicia transformativa? ¿Con qué estamos trabajando y para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde avanzamos? La justicia de discapacidades es un conjunto de principios, prácticas, guías en un mundo, perdón, pero se está cortando la comunicación original. La justicia de discapacidad es un marco de trabajo que fue creado justo en los últimos 15 años por un colectivo de personas trans, de discapacidades y otras personas de color en una comunidad de discapacitados y particularmente personas queer y trans de discapacitadas. Y este marco de trabajo fue creado como una respuesta directa a una expansión de marcos de trabajo que delimitan los derechos, que delimitan la equidad, la inclusión y la cualidad. Y que entendamos que cuando hablamos de la opresión de discapacidades, cuando hablamos del discapacitismo, de estas fracciones, de estas pararrelaciones, que nos enseña que solamente algunas mentes están enteras, saludables, completas y merecedoras, y que otras mentes y cuerpos son expandibles, desechables, son menos que humanas y no humanas. Pero ese sistema de discapacitismo encuentra su camino que es necesario a través e independiente de cualquier otra forma de opresión con la cual tenemos que enfrentarnos. Discapacitismo es esa subrayante colonialismo e imperialismo que nos impermea. Es esa racionalización para esta discriminación de discapacitismo que está incrustada dentro de la supremacía blanca y el racismo y empodera y sustenta el antagonismo al queer y al trans y a la misoginia y discapacitismo, y es necesario y surge de cualquier otra forma de opresión que hemos encarado. El violento discapacitismo a nivel y al sistema sistémico, al nivel sistémico, representa y marca su camino a través de la violencia, y ahora se corta un poco, de la violencia sexual, la violencia de la academia, la violencia del sistema médico, la violencia de nuestra investigación científica, del Estado, del imperio y de la militarización, el discapacitismo. No es posible entenderlo sin deliberadamente llevar a cabo un análisis interseccional y sin organizarnos y sin analizarlo y sin implementarlo interseccionalmente, sin conocer la historia de que el discapacitismo siempre ha sido utilizado en esta nación para justificar la esclavitud de africanos negros y sus descendientes, la manera en que la retórica del discapacitismo ha sido utilizado para justificar este hurto de tierras, genocidio de las naciones tribales o indígenas que actualmente se les conoce como a este país y legítimamente como los Estados Unidos, siempre ha sido utilizado para justificar la existencia de cuotas de inmigración, para determinar cuáles inmigrantes son valiosos, justificado por nociones racistas y sin tomar en cuenta
cuenta, su contribución, su caudal y su aporte, y que siempre ha sido utilizado para justificar la criminalización masiva y encarcelamiento masivo, de la manera que la discapacitación y el encarcelamiento que no puede ser explotado y no puede ser comprendido separado y aislado uno del otro, de la manera en que el tribalismo justifica las formas en que los niños son deshumanizados, en que los mayores son deshumanizados, las maneras en que el discapacitismo justifica y sostiene regímenes de terror y dentro de las familias, dentro de las relaciones íntimas dentro de la sociedad y debido a un estado, de la forma en que la violencia sexual y carcelaria son inseparables y están intrínsecamente unidas. Y discapacitismo requiere que entendamos cómo opera, pero no quiere que lo sepamos porque la opresión funciona. El hacer de manera deliberada y hacer neutralizar sus mecánicas, incentivarnos a nosotros como individuos para que no tengamos una visión para trabajar o para cuál luchar. La opresión quiere que pensemos solamente acerca de lo que podemos hacer, solamente para hacer que el dolor se detenga y no qué queremos después de que haya parado el dolor. La opresión se corta, perdón. Pero si tenemos mejor podemos formar las mejores colecciones entre compañeros, instituciones y poderes, donde el poder se concentra de las personas que tienen el poder, se mantienen privilegiados, acaudalados, blancos, varones cristianos, para que después podamos obtener alguna medida de respetabilidad temporal, contingente, algún nivel de aproximación al poder, de dominancia, de normalidad, de normalización, de asimilación, una similitud de asimilación, todo lo cual nos da solamente la promesa de agencia o de personería potencial o condicional. Entonces, es que las lecciones quedan. No quiere que pensemos en los sistemas y en las estructuras que perpetúan y sustentan su violencia. No quiere que pensemos del 80 y 90% de las personas discapacitadas quien se corta, perdón, en nuestras vidas. Y tampoco del hecho de que más de la mitad de ellos son diseñados y se sigue cortando, perdón, mucho menos guiado por personas trans, que más de la mitad de ellos fueron diseñados o designados como mujeres o femeninas al principio, que después se sigue cortando, que a través del transcurso de nuestra vida es más probable 7 a 8 veces más de que seamos agredidos sexualmente que aquellos que no son discapacitados. Si pensamos acerca de aquellos que son queer, que son trans, que son pobres, que son inmigrantes o refugiados de comunidades rurales, BIPOC y en la célula global y viviendo en tierras, ocupadas, colonizadas, hay comunidades que muy probablemente enfrentan unos índices más altos de agresión sexual. Hay personas en mi comunidad, quienes yo conozco, que literalmente miden el tiempo basado en los incrementos del tiempo desde la última agresión que sufrieron, porque es la única forma en que puede empezar el tiempo. El capacitismo no quiere que pensemos, es que es lo que entender las conexiones entre la violencia carcelaria, médica, reproductiva, colonial, y de capacitismo, pero quiere que pensemos qué significaría para nosotros el fomentar, sustentar y vivir en un mundo donde todos recibamos cuidado, donde la violencia, la prevención de la violencia significa y transforma nuestras culturas y nuestras sociedades, donde la prevención de la violencia significa poner fin y abolir el sistema policial y carcelario que perpetúa la violencia mientras que protege a los autores de tal violencia. Discapacitismo, la justicia de discapacitismo nos pide que definamos lo que significa esta violencia y los centros de supervivientes con tantos actores de la violencia, todas personas que causan daños y tantas personas que abusan también son supervivientes. ¿Ven? El discapacitismo es un mensaje de injusticia y sin embargo también es el mismo. Este es el compromiso al cuidado y al acceso como prácticas radicales. La justicia de discapacitismo es entender que la justicia en sí requiere amor radical y activo. La justicia de discapacitismo muy a menudo nos recuerda que ninguno de nosotros somos desechables y que todas nuestras necesidades son válidas y merecen ser atendidas, que todos somos valiosos y merecedores. Y eso significa todos nosotros.
¿Cuál es el futuro hacia el que trabajamos? ¿A qué podemos imaginarnos que vale la pena si lo pensamos en un futuro que se siente imposiblemente lejano, pero que está justo a la vuelta del horizonte, que viene ya y está tan cerca que lo olemos, tan cerca que su presencia nos hace temblar, porque le sentimos venir, porque le estamos construyendo, porque lo exigimos, porque lo queremos, porque estamos trabajando para lograrlo? ¿Qué vendrá en la mañana cuando nos despertamos? En el mundo donde la violencia no sea una realidad, ni sea la tela de nuestra existencia, un mundo donde la violencia no sea inevitable, un mundo donde los sistemas y las estructuras de violencia no existen, donde todos somos sostenidos con amor, con cuidado, y donde todos tenemos acceso, donde todos tenemos apoyo, donde somos valuados como personas individuales, pudiendo vivir auténticamente y en comunidad y respetar nuestra obligación sagrada y vivir en relaciones correctas y mutuamente con la tierra, en la tierra que habitamos, con los originales habitantes, sin donde no existe la palabra en y otras palabras, donde somos valuados, valorados en un mundo en donde la violencia en la que estamos trabajando ahora, la violencia que enfrentamos, no existe en la historia. ¿Cómo se ve ese mundo? ¿Qué vemos dentro de nosotros? ¿De qué somos testigos? ¿Qué recibimos? ¿Cómo se siente que le cuiden a uno? ¿Cómo es la justicia para nosotros? Más allá de estos sistemas carcelarios y policiales fracasados, ¿cómo es la justicia y si se define como amor y como acceso? ¿Cómo se ve la justicia cuando se define como valiosa y accesible a todos nosotros? ¿Cómo se define la justicia y cómo se ve cuando es definida por aquellos que siempre son los más impactados por la depravación y la explotación, la pobreza? ¿Y cómo se ve la justicia cuando nosotros la creamos?